Las 7 profecías que sorprenderán al mundo en 2026 han vuelto a ocupar portadas, foros y conversaciones en los últimos meses. Rabinos, videntes populares, textos medievales, modelos matemáticos y teorías conspirativas señalan la misma ventana temporal. ¿Coincidencia? ¿Efecto de calendario o advertencia legítima? En este conteo iremos de la séptima a la primera profecía, examinando quién dijo qué, por qué esa voz volvió a sonar hacia 2026, qué evidencia aportan sus defensores y qué riesgos reales o interpretativos conlleva cada caso. Si este tema te interesa, déjanos en los comentarios cuál de estas predicciones te inquieta más y por qué. Algunos de estos pronunciamientos nacen en tradiciones religiosas reconocidas, otros emergen de archivos conspirativos o de la lectura libre de símbolos. A lo largo del recorrido usaré siempre el condicional y la atribución. Según, afirma, interpretan, porque describir no equivale a certificar. 7. Rabino Mattia Glasserson. Un cierre de ciclo en el calendario hebreo y la expectativa mesiánica. Según seguidores de la tradición de varios rabinos contemporáneos, incluido el rabino Mattia Glasserson, el año hebreo 5786, que cubre parte del calendario gregoriano en 2025-2026, marca el final de un ciclo especial en algunas lecturas cabalísticas. En esta interpretación, los números y las correspondencias temporales pueden señalar un tiempo de crisis seguido de revelación, catástrofes que purifican y potencialmente la aparición de una figura redentora o un proceso colectivo de renovación. ¿Qué dicen los defensores? Aducen que el calendario hebreo tiene ritmos simbólicos, que ciertos ciclos se han cumplido en el pasado y que la acumulación de tensiones geopolíticas hace especialmente sensible este periodo. Señalan además que el foco suele recaer en Medio Oriente, por la centralidad histórica y religiosa de esa región en las expectativas mesiánicas. ¿Qué nivel de evidencia hay? La evidencia es interpretativa, se basa en lecturas teológicas y patrones simbólicos, no en predicciones científicas. Existen rabinos y pensadores que trabajan con cronologías místicas y que advierten sobre años de mayor expectativa. Otros estudiosos judíos, no obstante, recuerdan que la tradición rabínica contiene muchos matices y que interpretar calendarios como determinantes suele ser especulativo. Implicaciones prácticas y riesgos. La principal consecuencia social es la movilización emocional, expectativa, preparación religiosa, tensión entre comunidades, que puede convertirse en presión política si líderes o grupos aprovechan la narrativa. Es importante subrayar, la interpretación del rabino Glasserson y de quienes comparten su lectura es una hipótesis teológica, no una certeza empírica. ¿Y si esto no fuera solo una interpretación aislada? Lo veremos enlazando con otras voces que, aunque distintas, apuntan a la misma ventana temporal. 6. Protocolos de Toronto y Serge Monast, la agenda tecnológica y las teorías de control. En la esfera conspirativa, reaparecen los llamados Protocolos de Toronto, vinculados por algunos investigadores alternativos a la obra de Serge Monast. Según sus defensores, documentos y manifiestos difundidos desde los años 90 reivindican una agenda de control global que incluiría la implantación masiva de microchips, ataques financieros y políticas de reducción poblacional programadas para acelerarse en torno a 2026. ¿Cómo se presenta esto? Los promotores suelen combinar fragmentos de documentos, testimonios y coincidencias temporales para afirmar que hay una estrategia coordinada. Algunos señalan fechas de publicación de textos, otros invocan muertes o desapariciones vinculadas a activistas como indicios de persecución contra quienes denunciaron estos planes. Contextualización crítica. La comunidad académica y los periodistas de investigación consideran a estos materiales como teorías conspirativas, muchas veces basadas en documentos dudosos o reinterpretaciones anacrónicas. Cuando hay referencias a incidentes como la muerte de autores, conviene tratarlas como rumores a verificar, no como pruebas concluyentes. De hecho, presentar estas narrativas como hechos comprobados sería irresponsable. Riesgos prácticos. La retórica sobre microchips y marca de la bestia puede provocar miedo, desconfianza hacia sistemas sanitarios o financieros y, en casos extremos, acciones colectivas precipitadas.
es imprescindible distinguir entre la existencia de productos tecnológicos reales, por ejemplo, identificación biométrica, chips médicos, y la interpretación conspirativa que los convierte en prueba de un complot universal. Mini gancho. Lo que muchos llaman control aparece también en otras voces, pero con otros actores, tecnología, no solo un grupo secreto. 5. Agnés, Agnés de Akita, la monja, las visiones y la aprobación episcopal local. Agnés, identificada en algunos círculos como Agnés de Akita, es una religiosa cuyas revelaciones han circulado desde hace décadas. Parte de su material cuenta con un reconocimiento eclesiástico limitado. Defensores citan la llamada aprobación episcopal local, atribuida al obispo Ito en los años 80, como indicio de que su mensaje mereció atención institucional en su momento. Contenido de la profecía. Entre las imágenes que la tradición asocia con sus mensajes figura la noción de un fuego de dragón y acontecimientos dramáticos que, según intérpretes contemporáneos, se vincularían con un periodo asiático asociado simbólicamente al dragón. Sus seguidores conectan esas imágenes con 2026 al combinar la lectura profética con calendarios regionales y fenómenos geopolíticos. Matices importantes. Una aprobación episcopal local no equivale a una doctrina universal o a un decreto magistral. Suele significar que un obispo consideró coherente, o al menos no condenable, el contenido para la diócesis en su momento. Hay debates entre teólogos y fieles sobre el carácter profético real de visiones privadas y sobre la conveniencia de divulgarlas como advertencias seguras. Impactos posibles. Cuando una visión avalada localmente reaparece en redes como algo casi oficial, puede alimentar expectativas apocalípticas entre creyentes, presionar a comunidades religiosas e incluso polarizar diálogos interreligiosos. La recomendación prudente es que cada fuente sea leída con el contexto institucional adecuado. Minigancho. La imagen del dragón vuelve a aparecer en relatos distintos. Atención a la simbología compartida. 4. San Malaquías y la lista de los 112 papas. Petrus Romanus y el final simbólico. La famosa lista de 112 lemas atribuida a San Malaquías es un texto medieval que, según la tradición, enumera rasgos simbólicos de los pontífices hasta el final de los tiempos. En lecturas contemporáneas se asocia con frecuencia la última entrada, a veces identificada con Petrus Romanus o con un hipotético León XIV, a una crisis profunda dentro de la Iglesia o incluso a una catástrofe simbólica. ¿Cómo se interpreta esto hoy? Algunos analistas conservadores y críticos ven paralelismos entre las palabras de la lista y acontecimientos actuales de la Iglesia, escándalos, crisis institucionales, debates sobre autoridad y reforma. Otros expertos e historiadores sostienen que los lemas son en muchos casos vagos y abiertos a lectura retrospectiva, y que la datación de la obra y su autenticidad son objeto de debate académico. Consecuencias potenciales. La interpretación literal o apocalíptica de la lista puede alimentar teorías que anuncian la caída de la Iglesia como institución o la llegada de un pontífice final que desencadene eventos extremos. Ese discurso tiene el riesgo de generar desesperanza entre fieles y de ser instrumentalizado por grupos con agendas políticas o eclesiales. Pie de prudencia. Es una tradición que merece respeto histórico, pero su uso como calendario profético definitivo carece de consenso académico. Minigancho. Las crisis de instituciones humanas tienden a ser reinterpretadas por textos antiguos. ¿Están las profecías leyendo el presente o inventando un sentido? 3. Heinz von Forster. Modelos, singularidad y la confusión entre población y máquinas. En el cruce entre matemáticas, futurología y filosofía surge el nombre de Heinz von Forster, a quien se atribuyen modelos que extrapolan tendencias demográficas y tecnológicas hacia puntos de inflexión. Según interpretaciones populares de sus hipótesis, una proyección mal entendida podría insinuar que, para 2026, la población efectiva se verá alterada por la aparición de entidades de inteligencia artificial que compitan por recursos cognitivos y económicos. ¿Qué significa singularidad en este contexto? La singularidad tecnológica es una hipótesis según la cual la inteligencia artificial alcanzaría un punto de automejoramiento tan rápido que transformaría la estructura social y económica en poco tiempo.
Forster, en las versiones divulgadas por aficionados, habría señalado fechas concretas al extrapolar curvas de crecimiento, pero los especialistas que conocen su trabajo advierten que cualquier predicción numérica directa exige supuestos muy fuertes y es inherentemente especulativa. Errores frecuentes. Confundir crecimiento poblacional biológico con la población de agentes inteligentes, algoritmos, autómatas, redes, lleva a conclusiones apocalípticas. Además, modelos complejos dependen de parámetros que pueden cambiar radicalmente con política pública, innovación regulatoria o descubrimientos técnicos. Riesgos reales. Aunque la idea de una singularidad inmediata para 2026 no cuenta con consenso científico, existen riesgos palpables asociados a la rápida adopción de IA sin marcos legales, desempleo tecnológico, sesgos algorítmicos, manipulación de información y fallas en infraestructuras críticas. Por eso, más que fechas, conviene discutir regulación, ética y resiliencia. Minigancho. La tecnología no es un destino inevitable, es un actor que puede amplificar voluntades humanas, buenas o malas. 2. Baba Vanga. Videntes populares, aciertos, errores y la llegada de lo desconocido. Baba Vanga, la vidente búlgara ampliamente difundida en el imaginario popular, aparece en este recuento por las interpretaciones que circulan sobre sus supuestas visiones de eventos globales. En versiones modernas de sus cartas proféticas se menciona la posibilidad de encuentros extraordinarios, incluyendo fenómenos aéreos no identificados, actividad autónoma de sistemas y conflictos escalados, que algunos relacionan con episodios en 2026. Contexto y precisión. Baba Vanga goza de una narrativa ambivalente. Tiene aciertos anecdóticos que sus seguidores destacan y un cúmulo de predicciones atribuidas que rara vez provienen de fuentes verificables. Sus mensajes suelen ser enigmáticos, abiertos a amplia interpretación y reelaborados por terceros décadas después de su muerte. Interpretación responsable. Presentarla como fuente folclórica y sociológica ayuda a entender por qué ciertas comunidades toman sus relatos con seriedad. Dicho esto, es importante recordar que las atribuciones específicas a fechas concretas suelen ser fruto de reediciones y de la búsqueda humana por sentido. Riesgos sociales. Cuando videntes populares se mezclan con narrativas tecnológicas, se crea un caldo de cultivo para teorías que amalgaman ovnis, IA y guerra mundial. Esto puede alimentar pánico en poblaciones vulnerables o justificar políticas de seguridad excesivas. Minigancho. La tradición popular a menudo rellena vacíos con historias que parecen dar sentido. Cuidado con tomar anécdotas como predicciones científicas. 1. Nostradamus y el eclipse del 12 de agosto de 2026. Símbolos que tensan la imaginación. Al llegar al primer puesto, encontramos una mezcla de lo clásico y lo visualmente impactante. La enigmática tradición de Nostradamus, con su famosa sextilla 46 entre las más citadas por intérpretes contemporáneos, y un eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026, cuya trayectoria será visible desde partes de España y el norte de África, según efemérides astronómicas. ¿Cómo se enlaza esto? Algunos comentaristas actuales recuperan la sextilla 46 y el eclipse para construir una narrativa en la que signos celestes y versos cifrados coincidirían con invasiones, huida de monarquías o crisis de fe. El eclipse, por su parte, ofrece una imagen poderosa. La oscuridad momentánea del Sol ha sido históricamente leída como augurio por diversas culturas, y su visibilidad en regiones geopolíticamente tensas añade combustible simbólico. Matices críticos. Los textos de Nostradamus son notoriamente vagos y polisémicos. A lo largo de los siglos han sido interpretados para ajustarse a multitud de eventos. El eclipse, en tanto, es un hecho astronómico verificable, pero su interpretación como señal de catástrofe depende totalmente del marco simbólico que se le asigne. Implicaciones prácticas. El riesgo aquí no es el eclipse en sí, sino la lectura que se haga desde contextos alarmistas. Prevención, educación pública sobre fenómenos celestes y contextualización histórica son herramientas útiles para evitar que una imagen poderosa derive en pánico o manipulaciones políticas. Clímax. Cuando se combinan IA, fenómenos celestes, relatos populares y textos antiguos, el resultado es una atmósfera propicia para la expectación masiva. Pero el vínculo entre símbolo y acontecimiento real exige pruebas que no existen en la mayoría de los casos presentados. Conexiones, patrones y la pregunta central.
Al sintetizar las 7 voces, surgen algunos temas recurrentes: la tecnología como agente transformador o destructor, el uso de símbolos religiosos y celestes para narrar crisis, la recurrencia de marcos interpretativos que buscan sentido en fechas concretas y la convivencia de fuentes con distinto grado de validación institucional. Es legítimo preguntarse si tantas miradas hacia 2026 indican un patrón significativo o simplemente muestran cómo la psique colectiva busca hitos para narrar la incertidumbre contemporánea. 3 observaciones para distinguir señales de ruido. Primero, atribución y contexto importan. Una visión aprobada por un obispo local no equivale a una enseñanza universal. Una teoría conspirativa no es un hecho judicial. Segundo, la evidencia empírica y la interpretación simbólica son ámbitos distintos. Mezclar ambos sin claridad genera confusión. Tercero, los riesgos reales, colapso económico, mala gestión de tecnologías, conflictos armados, requieren políticas públicas y debate informado, no solo lectura de presagios. Un rayo de esperanza entre los escombros. Pese a la tensión que estas historias suscitan, hay otro hilo presente en muchas tradiciones que hemos citado: la posibilidad de restauración. En textos religiosos y en relatos populares, aparece la idea de un nuevo comienzo que brota tras la ruptura, una figura de reparación o un proceso colectivo que recompondrá lo roto. Esa esperanza no consiste en esperar pasivamente un milagro, pasa por construir resiliencia, diálogo interreligioso, regulación tecnológica responsable y preparación comunitaria. En lugar de ceder al pánico, la pregunta útil es qué acciones concretas podemos tomar. Mejorar la alfabetización digital y mediática, exigir transparencia en tecnologías críticas, fortalecer instituciones públicas y practicar la empatía entre comunidades religiosas y civiles son formas de transformar la inquietud en respuesta productiva. Reflexión final y llamada a la conversación. Las 7 profecías que mencionamos comparten fecha, simbolismo o atención mediática hacia 2026, pero su naturaleza varía enormemente. Unas son lecturas teológicas, otras tradiciones populares y otras hipótesis tecnológicas o conspirativas. Ninguna, por sí sola, ofrece una prueba de un destino inevitable. Lo responsable es escuchar, contextualizar y actuar cuando hay riesgos verificables, sin alimentar pánicos ni atropellos. Si llegaste hasta aquí, te invito a participar. Comparte en los comentarios cuál de estas profecías te genera más inquietud y por qué. ¿Crees que 2026 será un punto de inflexión real o una convergencia de interpretaciones humanas sobre el miedo y la esperanza? Comparte este video con alguien con quien puedas dialogar sobre esto. Suscríbete si quieres seguir análisis que cruzan historia, creencias y tecnología, y volvamos a conversar con humildad y atención crítica.